Programación no recomendada para jóvenes menores de 15 años. La habíamos traído a la ciudad y al venir a Ohio la asesinaron. Corrió fuera del departamento bañada en sangre. Logró zafársele de las manos. Había sangre por todas partes. Fue un asesinato horrendo. Apuñaló a la señora en el cuello. O bien, él sabía quién era el asesino o estaba involucrado. Esta era mi última oportunidad. Era la última sospechosa posible. Cuando una investigación se queda sin pistas, se convierte en un caso no resuelto. Pasan los años y la esperanza se desvanece. Pero para las familias de las víctimas, estos casos nunca se enfrían. La verdad toma tiempo. Es una tranquila mañana dominical y Anna Mae Florence se alista para salir de compras con unos familiares. Alguien toca a su puerta, pero no es la persona que ella esperaba. Su asesina se escapa y solo deja una pista. Una huella dactilar ensangrentada. Anna Mae Florence esperaba esa mañana a su hermana y a su cuñado, pues ellos la irían a buscar. Ese día saldrían de compras. Lily y Alonso llegaron a su departamento. Ana comenzó a gritar adentro de su hogar. Le pedía a Alonso que derribara la puerta. Cuando él se preparaba para hacerlo, una mujer salió corriendo. Estaba bañada en sangre cuando corrió afuera. Alonso la sujetó con fuerza. Pero ella se le zafó de las manos. Alonso la persiguió. Pero cuando huía, la mujer le gritó que no se acercara porque le dispararía. Alonso regresó. Al entrar, la encontraron en el suelo y se desangraba rápidamente. La encontraron con un cable enrollado en el cuello. Ella estaba consciente. Y le preguntaron, ¿esa quién es? Y ella dijo que no sabía. Y entonces murió. La apuñalaron, la golpearon y la asesinaron. Y así fue como murió. Nos la arrebataron. Cuando entramos al apartamento de Anna Mae, resultó claro que había ocurrido un fuerte forcejeo. Había muebles desordenados y sangre regada por todas partes. Las cortadas en el cuello deben haberle causado brotes de sangre arterial y al forcejear con la atacante se desangró. Fue un homicidio horrendo. Revisaron todo el lugar. Tomaron un ventilador, una silla y varios objetos grandes. De todas las evidencias que se recogieron en ese lugar, la única útil fue una huella digital con sangre.
La huella era muy valiosa para este caso. Los detectives cortaron un segmento de la pared que tenía una huella digital incompleta. Parecía lógico pensar que esta mujer dentro del departamento había golpeado la pared con la mano justo lo suficiente como para dejar la huella. Ella era una de las hermanas de mi padre y yo la quería mucho. Sus hermanos y hermanas la trajeron de Alabama. La habíamos traído a la ciudad para que viera otra clase de vida. Y al venir a Ohio la asesinaron. Limpiamos su apartamento. Donde ella había caído había sangre en el suelo. La policía afirmó no tener nada que seguir investigando aparte de lo que mi tía me dijo, de que era una negra. Los detectives usaron los recursos disponibles en esa época. Aún no había pruebas de ADN. Solo huellas dactilares e interrogatorios, y era todo lo que tenían. Los primeros detectives del caso asumieron que la sospechosa vivía en el vecindario, así que la buscaron por ahí. Ellos hablaron con varios vecinos. Hubo varios testigos que afirmaron haber visto cómo una joven bien vestida iba de puerta en puerta pidiendo dinero, y un testigo dijo que era para un funeral. Los detectives interrogaron a varias jóvenes que residían en el vecindario y que concordaban con la descripción. Les tomaron las huellas a todas a ver si alguna coincidía con la huella incompleta extraída de la escena del crimen. Ninguna de las huellas coincidió y ninguna de ellas fue acusada. No teníamos nada para investigar. Solo esperábamos que alguien llamara para darnos un dato. Entonces nos llamó un informante. Uno que tenía información muy valiosa. Al día siguiente del hecho, yo estaba en la casa de un amigo. Estaba en una fiesta y ahí oyó a una mujer hablar sobre su participación en el crimen. Ella les dijo que había apuñalado a la señora. La apuñaló en el cuello. Lo hizo 2 o 3 veces. Se trataba de alguien que había llamado a la comisaría por su propia voluntad anónimamente, con datos sobre un caso de homicidio. ¿No es grandioso? Cuando la escuché hablar sobre eso, noté que tenía rasguños en las manos. Ya saben, como cuando alguien se aferra a tu mano, y tenía un par de moretones en los brazos. Puedes hablar de esto todo el día. Solo les digo esto porque unos parientes míos viven por ahí. Necesitamos la ayuda que nos puedan dar. ¿Deseas darnos un nombre en este momento? La verdad es que no. No quería dar su nombre porque había prometido no decirle nada a nadie. No estoy muy seguro. Los detectives le dicen, tú no eres un sospechoso. De acuerdo, me llamo Odell. O-D-E-L-L. Le suministró el número de seguro social y su fecha de cumpleaños. Odell fue muy útil. Conozco a la persona que cometió el crimen. Entiendo. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Odell dijo que la sospechosa era una mujer llamada... Danita Campbell. Danita. ¿Conoces bien a Danita? Fuimos juntos a la escuela durante 3 años. Queríamos obviamente hablar con Odell personalmente. Fue a la comisaría. Le preguntamos si estaba dispuesto a hablar con Danita. ¿Estarías dispuesto a llevar un micrófono oculto? Sí. Este fue un gran avance. Él nos iba a ayudar para poder capturar a Danita. Pero de modo repentino, él decide no involucrarse. En ese momento, los detectives perdieron todo contacto con Odell. Fue frustrante, sí.
Los informantes desaparecen la mitad del tiempo. Muchas veces su mundo no coincide con el mundo de la ley y el orden. Los datos que Odell les había suministrado habían extraído una buena pista. Les interesaba dar con Danita para obtener sus huellas dactilares y compararlas con la de la pared. Muchos oficiales vestidos de civiles la estuvieron buscando. Y cuando la vieron conduciendo su propio vehículo, la detuvieron en la calle. La hicieron salir del auto y tomaron sus huellas en ese instante. Los detectives llevaron las muestras a la unidad de huellas dactilares y las compararon con las que habían extraído de la pared de la escena del crimen. Pensaban que tenía que haber una coincidencia, que tenía que ser Danita. Los primeros detectives tenían una huella digital parcial no identificada. Intentaron hacer coincidir esta huella con las de Danita. Lograron localizarla y le tomaron las huellas. Yo solo contaba con eso para trabajar y me tomó tiempo. Siempre estuvieron ahí. Era de mala calidad, podías verla durante días. La huella digital hallada en la pared estaba ensangrentada y por eso la imagen que se extrajo era muy mala. Los detectives que trabajaron primero en el caso en 1987 hicieron un buen trabajo, pero se quedaron sin pistas para proseguir. La policía no iba a encontrar a esa joven porque todos guardaban silencio. Si las personas no hablan con la policía, esta no tiene posibilidad de resolver el caso. La chica había huido. Escapó. Cuando te quedas sin información, tu investigación se detiene por completo. El caso de Anna May fue archivado. Tuvimos que atender otros casos. La policía dijo que no tenía datos para proseguir. Por eso el caso quedó inconcluso. Para mi padre, eso fue muy difícil de aceptar. Él se llenó de rabia. Cada semana les decía a los detectives: hallen a la joven que mató a mi hermana. Yo quería que ellos hallaran a esa joven para que él tuviera algo de paz. Eso lo hizo envejecer y morir más rápido. Él, antes de morir, me hizo prometerle que encontraría a la joven que la asesinó. Yo sabía que debía hacerlo. Al oír el deseo de su padre moribundo, Becky hace llamadas a la policía para que reinicien las investigaciones del caso. Un día afortunado, un nuevo detective toma el teléfono. Cuando el teléfono sonó, yo estaba sentada en mi escritorio. Pregunté: ¿quién investiga el caso? Mientras me hablaba, yo escribía para verificar si teníamos el caso. Cuando vi los detalles del homicidio, dije: ella fue una víctima inocente. Anna May Florence, una señora que iba a la iglesia, fue asesinada. Alguien entró y desgarró a esa familia, sin compasión. Estas personas necesitan una respuesta. Nadie halla la paz en estos crímenes hasta que son resueltos. Y llega un momento cuando estos tienen 5 años, 10 años, 30 años, que Dios quiere verlos resueltos. Prácticamente comenzamos de cero. Para entender quién era Anna May, la visité en el cementerio. Eso hizo que el caso fuera real para mí. Quizá no le funcione a otros detectives, pero a mí sí me funciona. Aunque las pruebas y la gente hayan envejecido, para nosotros esto acaba de suceder. Cuando revisaba el expediente pensaba: hay que ver esto con un nuevo ángulo. Analicé nuevamente las pruebas, los testigos, las huellas dactilares y la escena del crimen. Trataba de encontrar algo que se les hubiera pasado en la investigación inicial. Todo pasó dentro del departamento.
He ahí donde ocurre esta historia. Esta es una toma aérea de ese lugar hoy en día. La escena del crimen estaría por aquí. Todo eso se ha derribado y se han construido nuevas casas ahí. Luego del asesinato, la escena del crimen fue derribada. La escena del crimen había desaparecido. Necesitábamos conseguir algo que los primeros detectives pasaron por alto. Pero teníamos que hacerlo sin contar con la escena del crimen, pues esta había sido demolida. Solo quedaban las evidencias. Trazamos una estrategia. Fuimos al depósito de pruebas a ver las pertinentes al crimen. Teníamos que hacer eso. No era un maldito juego, había que hacerlo. La gente recuerda o olvida, miente o no miente, pero las pruebas no lo hacen. En un crimen no resuelto hay que averiguar lo que le ocurrió a la víctima. Y vuelves en el tiempo muchas veces. Sabíamos que este caso se basaría en las huellas dactilares. Así que intentamos hallar huellas en todos los objetos, cualquier huella no identificada. Había mucha sangre en la escena del crimen y sabíamos que el sospechoso tocó ciertas cosas. Esta silla estaba tendida en la escena del crimen, así. Este ventilador también se cayó y estaba cerca de la víctima. Este cuchillo de carne fue el arma homicida. Lo encontramos tirado cerca de la víctima. Esta puerta estaba ensangrentada. Se notaba que esa pobre señora luchaba por su vida. Eso es lo que dices cuando ves la evidencia. En un momento del forcejeo, la sospechosa golpeó a la víctima posiblemente con esta parte del teléfono. Mentiría si dijera que no me afecta. Sí me afecta, pero el rompecabezas no está completo hasta que unas las piezas. Hay que hallar nuevos indicios. Y cuando revisábamos cada objeto, hallamos unas cintas. Eran 6 cassettes. Era un segundo interrogatorio a Odell. Retomamos al informante clave de la primera investigación, Odell. Quizá en estas grabaciones, él había dicho algo más. ¿Quién imaginaría que estas grabaciones podrían oírse después de 25 años? ¿No hay ningún otro detalle que puedas recordar de la conversación? Ella también dijo que la señora tenía un cheque del Seguro Social. ¿No tomó el cheque? No tomó ni el cheque ni el bolso. Supimos que el cheque de su pensión seguía en el bolso. Solo el asesino podía saber que la víctima tenía el cheque de su pensión ahí dentro. Es imposible que tal información se hubiera hecho pública. Odell solo podía saber que ese cheque estaba en el bolso de la víctima si se lo hubiera dicho Danita. Yo podía ubicarla dentro del departamento si lograba hallar una huella digital clara. En 1987 ella había sido detenida en la calle y le tomaron las huellas sobre el auto. En ese momento se descubrió una sola huella digital en la escena del crimen, pero estaba incompleta y no podíamos hacerla coincidir con las que le habían tomado. ¿Qué otras evidencias teníamos? Tenía que usar esas fotos de hacía 25 años para reconstruir la escena del crimen. Así que ahí estaba, con los objetos fotografiados. El bolso de Anna May estaba justo al lado del mesón de la cocina, muy cerca de donde habían encontrado su cuerpo. Por todas partes había sangre. Era la escena de un crimen violento y sangriento. Uno podía darse cuenta de que hubo un forcejeo en ese lugar. Y era un departamento muy pequeño. Había sangre en el teléfono. El cable del teléfono también tenía sangre. Anna May debió haberle dado la espalda. La sospechosa le dio un golpe en la cabeza con el teléfono. Es posible que Anna May haya tomado un cuchillo de la cocina para defenderse. La sospechosa seguro era más fuerte. Por eso le arrebató el cuchillo a Anna May para luego apuñalarla. Entonces alguien llegó a la puerta. Este pudo haber sido Alonso, el cuñado de la víctima. Sabemos que la asesina se acercó y se quedó detrás de la ventana al lado de la puerta.
porque fue cuando ella dejó marcada una huella ensangrentada en la pared. Cuando yo miraba las fotografías, tenía la corazonada de que algo no encajaba, que faltaban cosas que no estaban donde debían estar. ¿Yo dejé de ver algo? Trataba de conseguir lo que los primeros detectives en 1987 no habían visto, lo que parecía estar fuera de lugar. Había un frasco de mayonesa al lado de la puerta de entrada del departamento. Se destacó de entre todo lo demás. Parecía en un lugar extraño. Si hubiera estado en el mesón de la cocina, no le habría prestado atención. Si ella se hubiera hecho un emparedado para almorzar, esa mayonesa no habría estado en el sofá, sino en la cocina. Danita pudo haber tocado el frasco. Cuando revisé la lista de evidencia, ellos habían tomado el ventilador, el teléfono, el cuchillo, y para sorpresa mía también habían tomado ese frasco de mayonesa. Quería ver ese frasco. Entré al depósito de pruebas con Kim y comenzamos a buscarlo. Sacamos lo que había de evidencia. Sacamos los objetos que se recolectaron como evidencia. En las décadas de los años 70 y 80, los detectives no tenían las tecnologías que tenemos ahora para volver a probar las evidencias. Trajeron ese envase al laboratorio forense y se roció con pegamento rápido. Rociaron la sustancia, también llamada supercola, mezclada con agua caliente, y estos vapores se adhieren a todo el sudor que hayan dejado. Observé el envase con la lupa una y otra vez, y examiné minuciosamente toda la superficie, y había una huella justo cerca de la rosca. Y pensé, santo Dios. Después de que estuvo guardado por 25 años, ella le sacó una huella. Entonces nos dijo, la huella está en buen estado, sí sirve. Lo extraño es que la huella estaba en el sentido opuesto al que tienen cuando uno abre estos envases, ya que casi todo el mundo lo sujeta de esta forma y gira la tapa así. Esta huella dactilar estaba de esta forma, como si la hubieran tomado boca abajo como un arma. Es posible que cuando la persona tocó a la puerta, entró en pánico y tomó esto. Todo comenzó a tener sentido en ese instante. Dije, comparemos las huellas dactilares que tenemos de Danita con la huella del frasco de mayonesa. Fui a la sala de evidencias a buscar las huellas dactilares de Danita. Pero estas no estaban en el archivo del caso, desaparecieron. Descubrimos que los detectives habían perdido la ficha con sus huellas. ¡Qué insólito! Necesitábamos volver a tomarle las huellas de las manos, así que teníamos que encontrar a Danita. Afortunadamente emitieron una orden de arresto para ella por algo insignificante. Vale la pena multar por cruces imprudentes. No saben cuántos casos se han resuelto con solo emitir una orden de arresto por algo de poca importancia. La arrestan, la traen a la comisaría y le vuelven a tomar las huellas. Ralph trae una ficha de huellas dactilares y me dice, Kim, apresúrate, compárala con la huella del envase de mayonesa. Cuando Kim comparaba las huellas dactilares a ver si coincidían, interrogamos a la sospechosa. Katy fue muy insistente. Ella quería que la mujer reconociera que era la asesina, pero esta se negaba a hacerlo. Nuestro único problema era el poco tiempo que teníamos. Se le arrestó por un cruce imprudente, no por homicidio. No podíamos retenerla 12 horas o algo así. Si deseas interrogar a alguien y tienes solo una oportunidad de hacerlo y dices algo que el sujeto sabe que eso es falso, se acabó. Trabajamos bajo presión, porque no podíamos cometer ningún error. Debíamos ser totalmente precisos.
Después de 26 años, al fin logramos obtener la evidencia que necesitábamos. La huella en el tarro. Y habíamos arrestado por un cruce imprudente a la sospechosa. Y la estábamos interrogando. Teníamos a Danita. Veo las huellas dactilares, veo el envase de mayonesa. Esa no es Danita. Las huellas dactilares no coincidían. Regresamos al principio. Katy me llamaba 2 o 3 veces a la semana. Se notaba que quería solucionar el caso. Realmente me agradaba contar historias de mi tía. Anna May nació en Alabama. Era muy distinto en el sur. Aún había baños para negros y blancos, y los afrodescendientes aún debían sentarse al fondo de los autobuses. El Ku Klux Klan solía verse mucho. Era una época distinta. Cuando el esposo de Anna May murió, ella no había tenido hijos. Mi padre insistió en hacerla venir a vivir aquí a Columbus. Los hermanos de mi tía pensaban que si ella se hubiera quedado en Alabama, seguiría con vida. Ni esta señora ni su familia merecían esto. Ellos te depositan toda su confianza para que tú resuelvas el caso. No tenía ninguna lógica que Odell hubiera implicado a Danita. O él estaba involucrado, o sabía quién lo estaba. Los primeros detectives habían perdido a Odell 30 años atrás. ¿Lo habían dejado ir? Inicié una búsqueda basándome en su permiso de conducir y unos cuantos días después ubicamos la nueva dirección donde vivía. Pensamos que lo habíamos logrado resolver. Teníamos que finalizar esto. Fuimos a hablar con él. Llevé una grabadora y una cinta. Y yo le dije, Odell, acláranos esto. Bien, me llamo Odell. ¿De acuerdo? O-D-E-L-L. Ajá. Eres tú en esa grabación. La 65 de la Edinburgh. E-D-E-N-B-U-R-G-H. Y dice, sí, esa es mi dirección. Ese es mi número de seguro social. Pero esa no es mi voz. Yo estaba furiosa. Estaba harta. Dije, estás grabado. Eres tú en esa época. ¿Quién más podría ser? Él dijo, ese no soy yo, les diré por qué. Esa es mi dirección anterior. Pero la forma como el sujeto deletrea Edinburgh. Y yo no lo podría hacer así. Porque yo soy analfabeta. Eso me sorprendió. Pero me pareció que me decía la verdad. Era analfabeta. El caso era rarísimo porque el informante había dado información precisa, pero la información sobre su identidad y la identidad de la sospechosa no eran correctas. Debido a esto se pone emotivo. Se quiebra y estalla en lágrimas. Siente mucho miedo, porque sea quien fuera el que hablaba en esa cinta, le dio su nombre a la policía y su número de seguro social. Y entonces le preguntamos, ¿quién de tus conocidos sabe tanto sobre ti? Él escuchó la cinta varias veces y dijo, ¿saben a quién me recuerda esa voz? A mi primo Chris. En 1987, Odell solicitaba empleo en una oficina de ayuda laboral. Y su primo Chris siempre lo acompañaba. Y este siempre le llenaba las solicitudes. En 1987, había sido Chris quien había ido a la comisaría, afirmando ser Odell. Los detectives no vieron la fotografía de la identificación. Eso fue un error. Quiero ver a Chris en persona, verle la cara, hablar con él, pero no por teléfono. Quiero verlo al otro lado de una mesa, verlo a los ojos.
Si alguien podía decirnos lo que verdaderamente había pasado, era Chris. En ese momento habíamos identificado al informante y teníamos su verdadera identidad. Ahora teníamos que interrogarlo. Fuimos a su residencia. Su madre abrió la puerta y él estaba sentado ahí. Finalmente teníamos frente a frente al informante y él se puso nervioso. Quien haya dado esa información en 1987 jamás pensó que iba a estar sentado 27 años después, cara a cara con unos detectives, y que ellos lo iban a bombardear con hechos. Yo estaría nervioso. Le explicamos que intentábamos dar con el asesino de esa mujer. ¿Saben, ese juego de policía bueno y policía malo? Olvídenlo. Había 2 detectives de homicidio sentados en su sala y yo quería saber lo que había sucedido. Él negó haber dado los datos. Lo negó. Le dije, tú iniciaste esto, tú lo comenzaste en 1987. Nosotros solo tratamos de darle conclusión. Chris no quería darnos ninguna información. Chris, varios familiares nos llaman y quieren saber qué le ocurrió a su tía. Si algo le pasara a un pariente tuyo, ¿no querrías saber que hiciéramos esto? Y siguió negándolo todo. Estábamos en un punto en que nos decíamos, él no va a admitirlo. ¿Qué podemos hacer? La madre de Chris sirvió para que cambiara toda la situación. Hice que ella escuchara algo de la grabación. Y le dije, ¿sabes de quién es esta voz? Necesitamos que Chris nos diga la verdad. Y ella le dijo a su hijo, dile a los detectives lo que sabes. Ha pasado mucho tiempo ya. Sé sincero con ellos. Se notaba el nerviosismo en su voz. Él admitió haber sido el informante. Y admitió conocer a Danita. Dijo, ella es inocente, la mató otra persona. Nos contó lo que otra joven le había dicho al día siguiente del asesinato en 1987. Él dijo, ella era solo una amiga, vino a mi casa y nos sentamos en la entrada. Ya que tenía que contarme algo, ella dijo que le debía dinero a un vendedor de drogas y fue pidiendo dinero. Anna May le dio un par de dólares. Ella vio que tenía más dinero en el bolso. Eso comenzó todo. Era todo lo que necesitábamos. Faltaba saber su nombre. Él dijo Sina Robertson. Lo callé todos estos años solo porque ella era mi amiga. Se había hecho pasar por Odell porque quería que alguien fuera arrestado por el asesinato, pero que no fuera Sina. Se había enterado que Danita estaba involucrada en actividades delictivas y dijo, bueno, irá presa por esto. Y me sentiré mejor si guardo el secreto. Has conservado ese secreto por 26 años, pero la familia no necesitaba pasar ese tiempo en la oscuridad. Si nosotros no lo hubiéramos confrontado, él nunca hubiera dicho nada. Sina era la última sospechosa que podíamos investigar. Era mi última oportunidad para aclarar este caso. Ese nombre Sina es muy poco común, pero en nuestras investigaciones necesitamos más que un nombre. Sabíamos que en 1987 Sina vivía a 2 casas de donde residía Chris. Y cuando consultamos la base de datos, descubrimos que a los 16 años sacó su permiso de conducir. Y dimos con algo útil. Fue arrestada en Georgia por robar en una tienda. Sus huellas estaban archivadas. Solicité que me enviaran las huellas desde Georgia. Katy me dijo, Kim, si no es ella, no vamos a buscar más gente. Con ella cierro el caso. O las huellas las sitúan en esa casa o el caso vuelve a ser guardado.
Y yo llamo a Becky y le digo, Becky, hicimos cuanto pudimos, pero ya no tengo más pistas que seguir. Observo las huellas dactilares. Saco la tarjeta con las huellas de Sina. Veo con mi lupa ese pulgar derecho en mi escritorio. Lo estudio. Se ve borroso. Entonces lo vuelvo a ver. Y dije, ¡oh, por Dios! Tenemos a Sina. Sabemos que las huellas dactilares coinciden, pero solo estaremos complacidos cuando la hayamos arrestado. Era la única sospechosa nueva en 26 años, y existía la posibilidad de que viviera en el área de Rome, Georgia. Fuimos a la comisaría de Rome y ahí nos reunimos con un detective de apoyo, pues aún no sabíamos si Sina vivía por el área. Y nos dijeron, para casos como este usamos nuestra página de Facebook. Y pusieron una fotografía de ella en su página de Facebook. No dijeron la razón, pero decía, ¿alguien ha visto a esta mujer? Y en menos de 2 minutos recibieron respuesta. Y la persona dijo, veo a diario a esta mujer en la parada del bus en tal y cual intersección. Quedamos asombrados. Obtuvimos su dirección y fuimos a verla. Llegamos a su hogar. Y uno no sabe qué sucederá cuando abran esa puerta. Es por eso que debes estar muy alerta. Así que cuando das un paso debes estar seguro de que es el correcto. Si adentro hay 10 o 15 personas, podría ser muy peligroso. La puerta se abrió y... en ese momento, no sabía si era ella. Abrió la puerta y pudo haberla cerrado, pero no lo hizo. Le dije, somos detectives de homicidios no resueltos de Columbus, Ohio. Y uno podía leer en su rostro que sentía asombro y a la vez alivio. Parecía decir, sabía que vendrían. No sabía cuándo, pero sabía qué sucedería. Nos invitó a entrar y apoyó su mano sobre el brazo del sofá como para ayudarse a sentar. Yo nunca había visto algo así, pero se le abrió cada poro de su cuerpo en ese instante. Y parecía como si a ella le corriera un río por todo el cuerpo. Uno lo describe como un veneno, porque envenena tu sistema y toda tu vida. Porque tú no huyes, pero tampoco te entregas. No tenía que decir nada, todo era lenguaje corporal. Miró hacia abajo, como diciendo, sé por qué están aquí. Dijo, yo antes vivía en Columbus, pero no sé de ningún homicidio. Le dije, pero tienes que acompañarnos ahora. La teníamos. Sina, como te lo mencioné, yo soy Katie y él es Ralph. Te tomamos desprevenida esta mañana. Entonces comenzamos a interrogarla y claro está, enseguida le hicimos leer sus derechos. Todo lo que digas puede usarse en la corte. Para seguir adelante. Si no puedes pagar un abogado, se te asignará uno. Muchos de los sospechosos quieren saber cuán atrapados están. Y cuando lo saben, ya no quieren hablar. Oyes sus pensamientos. ¿Estás dispuesta a hablar con nosotros? ¿Y a oír lo que tenemos que decir? Oiré lo que tienen que decir. ¿De acuerdo? Bien. Solo necesitábamos que admitiera que había estado en ese departamento, porque teníamos muchas pruebas. Lo que ocurrió en ese departamento, creemos que pudo haber sido en defensa propia. Pero tú eres la única que puede confirmarlo. Cuando dicen abogado, terminó tu interrogatorio. En cualquier frase, necesito un abogado. ¿Pueden llamarme un abogado? Yo tengo la corazonada de que ella va a decir esa palabra en cualquier momento.
y le muestro una imagen de la víctima. ¿Qué tal esta señora? ¿La conoces? Yo quería sorprenderla con esto. ¿Has estado en su casa? ¿Nunca estuviste en su departamento? ¿No sabes quién es? No. La teníamos en ese lugar. Teníamos 2 huellas dactilares distintas de ella, del interior de la casa de su víctima. Puedes ayudarte a ti misma, ¿de acuerdo? Siendo sincera. Creo que ella repitió 3 veces que no había entrado a la casa de Anna May nunca. Sina, dinos lo que ocurrió. Necesitamos saberlo. Dinos lo que pasó. Dios, buscaré un abogado. De acuerdo, Sina. Está bien. Buena suerte. Mi tía no era un desperdicio. Ella era alguien a quien había que cuidar. Y yo la amaba y aún la sigo amando. Y ella era importante en nuestra familia. Alcé mi voz por mi tía en el juzgado. No sé si le haya importado, pero decirle eso me hizo sentir bien. Katy y Ralph ayudan a la familia de Anna May a superar la pérdida. Hola, Becky. Hola. Luego de 27 años, el misterio del asesinato de Anna May ha sido finalmente resuelto. Los amamos y agradecemos todo lo que hicieron por nosotros. Así es, nosotros agradecemos que estén unidos como familia, eso es importante. Antes no había un final, ahora sí lo hay. Becky dice que eres un sabueso. Anna May merecía recibir justicia. Sí, fue la primera vez que comencé a sentir paz y que su espíritu podía descansar.